Transgresoría. El podcast que te invita a pensar. Vivimos entre extremos. Desde el optimismo tóxico hasta la crítica sin propósito. Todos opinan, pero pocos se atreven a comprender. La transgresoría es un espacio para desaprender, para reírnos de nosotros mismos y atrevernos a ver más allá. Hablamos de lo que nadie quiere hablar, del ego, del miedo, de lo absurdo, de lo humano. Transgresoría, el podcast que te pondrá a pensar. By Cahilt. Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Transgresoría. En Cajil tenemos un propósito y es formar para transformar. Todo a partir de la transgresoría, nuestra filosofía de la transformación. Hemos conformado el Centro de Pensamiento para el Nuevo Liderazgo Zeppelin y a través de podcasts, cursos, seminarios, talleres y demás queremos decirte que estás invitado a pensar, pero no te vamos a decir qué pensar ni cómo pensar, sino a darte herramientas para que vayas creando tu propio juicio. Hoy en el primer capítulo tenemos una gran invitada que ya la conocerán, eh, Carolina. Bienvenida a Transgresoría y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Santi, y a ti por invitarme. Muy bien, si te parece, comencemos hablando de quién es Carolina, a qué te dedicas, qué estudiaste. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, Santi, pues yo nací en Colombia, pero a mis 23 años me vine para España. Me vine de manera transitoria. Mi idea no era quedarme en España, era volver a Estados Unidos. Pero una vez que yo llegué aquí, empecé a sentir una conexión súper fuerte con España y ya no me quería marchar. Yo empecé estudiando, bueno, terminé psicología, pero la realidad es que cuando yo terminé de estudiar psicología, metí el diploma en un cajón y dije, yo me dedicaría a otras cosas, menos a esto. Yo pensaba que estaba muy bien, estaba muy convencida y por circunstancias de la vida, pues fui a hacer un curso de Reiki. Y ese día fue como si a mí me hubieran abierto los ojos, me hubieran despertado y fue como, ya sé lo que quiero hacer con mi vida. Fue como un despertar súper impactante para mí. A partir de ahí, esto ha sido estudiar y estudiar tanto cosas de psicología como cosas más espirituales y más desde el mundo holístico. Y a partir de ahí, pues sí o he ido haciendo como esta integración, obviamente trabajando en mí, porque yo me di cuenta de que yo no quería ejercer, no porque no quisiera, sino porque no tenía seguridad en mí, tenía muchísimos miedos y estaba escondida. Y a raíz de todo este trabajo interno, porque todo lo que he estudiado yo siempre lo he intentado poner en práctica en mí, llevo 19 años trabajando fuertemente en mí y he visto el resultado. Yo siempre le digo a la gente que no soy ni sombra de lo que era cuando empecé con todo esto y por eso pues me encanta ayudar a las personas a hacer todo este camino de conocimiento que empiezas desde una parte muy terrenal y poco a poco pues te vas yendo ya a otra parte súper espiritual. Y una cosa que fue muy curiosa fue que cuando yo hice ese curso de Reiki, recordé, porque se me había olvidado, que yo desde los 14 años, los libros que le pedí a mi padre de regalo eran de Lobsang Rampa, de Brian Weiss, o sea, me encantaba este mundo, pero me desconecté y se me olvidó. Hasta que hice ese primer nivel de Reiki y a partir de ahí no he parado y soy la persona más feliz en este mundo. Mi trabajo ha sido muy, pues, con clientes, personas directamente, y para mí es como si hubiera acabado de empezar. O sea, no me siento ni quemada, todos los días voy feliz a mi trabajo y soy feliz ayudando a las personas. Y esto Bueno, es un poquito así, brevemente, mi historia. no, y es que tu historia tiene algo que a mí me parece y me resulta muy interesante, y es que tú migraste a España, dices, hace veintitantos de años, son más de 2 décadas, pero a mí me parece interesante porque voy a aprovechar que yo tengo un poquito más de información, y es, tú tienes una hija, te Sí, casaste y pues hiciste vida en pareja con el padre de tu hija, que no era español tampoco, ni tampoco colombiano, y tienes una hija española, 100% española. Entonces, ¿cómo ha sido ese migrar sin tener familia en España? Porque para mí hay varios tipos de migrantes, digamos. Los migrantes
que se van de su país y se llevan a la mamá, a la abuela, los tíos, se relacionan solo con personas de su mismo país y de alguna manera crean como un micro país dentro de su país, pero no se integran. Y a mí se me ocurre que parte de este ver mucho más amplio tiene que ver también con esa posibilidad que te da de irte a un país nuevo, sin familia, de sangre, eh, y estar abierta a conocer culturas, personas de otras partes. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo crees que ha enriquecido tu visión sobre el mundo, ese emigrar? Por supuesto, Santi, o sea, me vine sola. A día de hoy sigue sin haber familia directa de sangre aquí. El padre de mi hija argentino y mi actual pareja es un español. Entonces, yo directamente desde que empecé la universidad y todo, me relacioné más con españoles o personas, digamos, de Europa. Entonces, todo eso pues fue cambiando muchísimo mi mentalidad. O sea, yo no voy en contra de mi país, claro que amo mi país, pero yo me siento completamente española, mi forma de ver el mundo, mi forma de relacionarme. Amo España y amo, digamos, a los españoles, me encanta la cultura de aquí, me siento súper identificada. Es que para mí fue como si hubiera encontrado mi lugar. Qué bueno. Y yo creo que es parte del ejercicio de los que estamos en este planeta y es encontrar el lugar. Y hablando de encontrar el lugar, tenemos que contar también que no lo dijiste, me parece absolutamente importante y poderoso y vamos a hablar de eso en esta charla y es, tú has escrito 2 libros y hace poco salió tu más reciente libro, del que hablaremos un poco más en detalle, pero de alguna forma, haciendo la analogía, el que migra busca su lugar, su espacio, cómo desarrollarse, y creo que con tus libros también nos invitas un poco a eso, a movernos de nuestro lugar, porque a veces, estamos es aquí metidos, estáticos, sin buscar otras cosas, y cuéntanos un poco cuál es ese propósito de tus libros. El propósito de mis libros es que las personas tengan como una guía, por decirlo de una manera, siempre desde la libertad. Obviamente yo nunca pienso imponer mi forma de ver el mundo, pero el primer libro, digamos que fue con herramientas más, vamos a llamarlo, terrenales, desde el ego, desde todos esos inconvenientes que nos encontramos a lo largo de nuestra evolución, a lo largo de nuestro camino, inconvenientes que yo me he encontrado, como todos esos pensamientos negativos, limitantes. Yo siempre digo que soy como una expensadora rehabilitada, ¿vale? Desde los pensamientos negativos, desde los miedos, las inseguridades, la autoestima, porque al final todo eso, digamos que no nos damos cuenta hasta que empezamos a trabajarlo concretamente o nos suceden cosas en nuestra vida que nos impulsan a buscar una solución. Entonces, el primer libro es como todos esos factores, todos esos problemas o bloqueos que nos encontramos desde los niveles de la mente, desde nuestra forma de actuar, la procrastinación, eh, las inseguridades, la autoestima y todos esos factores que sin darnos cuenta o dándonos cuenta nos bloquean conseguir nuestros objetivos. Entonces, en ese primer libro hay como muchos ejercicios prácticos para que las personas puedan ir como empezando un trabajo interno. Siempre al final yo pienso que necesitamos un apoyo, pero es una guía que puede ayudar a las personas como a reconocer, oye, pues esto me pasa, en un lenguaje muy sencillo. Y muestra como esa primera etapa de mi vida más tierra, más de trabajar sobre el ego, es decir, sobre la personalidad. Y luego ya llega pues este segundo libro, que es de la personalidad al ser, el proceso de la conexión, que es un libro mucho más profundo, habla efectivamente de otra etapa diferente en mi vida, una etapa mucho más espiritual, más profunda y de esa conexión, ¿no? Con nuestra esencia y con lo que nosotros somos. Entonces, claro, para yo poder en mi propio camino, ¿vale? Para uno poder como creer en esa parte espiritual nuestra, primero tenemos que poner al ego un poco en su lugar. Entonces, primero hay que trabajar ahí porque es difícil que el ego nos permita ver esa otra parte nuestra y confiar o entregarte de otra manera. Ahí hay algo interesante, y lo digo porque ya me leí tu libro completo. Entonces, yo creo que
digamos, para ilustrar, yo no voy a hacer el spoiler del libro de ninguna manera, pero como has hablado tanto del ego, yo no sé si sea importante que podamos delimitar qué es el ego, porque para muchas personas el ego es incluso autoestima y a mí me llama mucho la atención, porque yo decía, creo que lo más lejano a la autoestima es el ego, el ego es lo más lejano al amor, porque la gente a veces ve el ego como quizá amor propio incluso, y ahí dentro de tu libro había unos puntos que me parecían importantes y es sobre la mente y el cerebro, y cómo la mente y el cerebro se encargan de alguna forma de fortalecer el ego. Entonces, no sé si nos explicas un poco eso de la mente y el cerebro, porque para muchos somos mente y cerebro, pero esa parte del alma, del espíritu, no sé cómo quiera cada uno llamarlo, es algo diferente a la mente y el cerebro. Y sería interesante que nos cuentes un poco finalmente qué es el ego y cómo se alimenta el ego. El ego es un producto efectivamente de nuestra mente, por tanto, creada por nuestro cerebro y está creado en base a todas las experiencias que nosotros empezamos a tener pues desde que nacemos, aunque no seamos del todo conscientes. Lo que pasa es que ese cerebro se va desarrollando a medida que nosotros crecemos y ese pensamiento y esa forma de identificarnos. De acuerdo, al principio el niño no diferencia entre el yo y el tú, entre el mío y el tuyo, pero a partir de los 6 años, 4 años, 5, ¿vale? No es una cosa como muy fija. Empiezas poco a poco a diferenciar entre el tú, el mío, a diferenciarse y a partir de ahí, con todas estas experiencias, según como el niño va percibiendo el entorno a sus cuidadores, va generando una personalidad para protegerse de esas vivencias que desde la mente del niño no es capaz de gestionarlas como un adulto. Yo siempre digo que el niño no piensa como el adulto, siente, siente. Entonces, muchas veces cuando yo hago el trabajo con las personas de los padres y todas estas heridas que nos han causado, siempre digo que no es para ponerlos en un lugar de juicio o acusarles de nada, es porque al final no se trata de lo que ellos hicieron en concreto, sino de lo que el niño percibió. Entonces, pues si a la mayoría de los padres les preguntamos, ¿tú quieres a tu hijo o a tu hija? Pues te dirán que sí. Ahora el tema es si esa personita se sintió querida o no se sintió querida, o si sus padres eran exigentes o el niño sintió esa exigencia. Entonces, a raíz de esas vivencias, que está pues una herramienta que a mí me encanta para comprender un poco más todo este proceso, es el eneagrama, te permite ver cómo a partir de que vamos desarrollándonos, vamos creciendo, vamos interactuando, vamos acumulando experiencias, comenzamos a irnos desconectando de lo que realmente somos para convertirnos en ese actor que nos va a proteger y nos va a permitir como afrontar el mundo. Yo siempre hago como una comparación, es como tenemos al actor, a la persona que hace un papel en una película y el papel que ejemplifica. Entonces, digamos que el actor sería el ser y el personaje que hace en la película sería el ego. Súper. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros desde que crecemos, ¿vale? Desde que nacemos, a partir de ahí comienza esa desconexión y comenzamos a desarrollar ese personaje, no nos damos cuenta de que es un personaje y creemos que es nuestra identidad. O sea, súper interesante. ¿Sabes qué encontré en el libro que me llamó mucho la atención? Y es cómo explicas, y esto yo no lo había visto antes, y es cómo nosotros al nacer ya empieza ese momento como de sufrimiento y de choque, pero a partir de eso hay algo que yo nunca había pensado, ni nunca había leído, ni nunca había visto, y es cómo tú explicas la dependencia de lo externo para mi bienestar. Y esa relación yo nunca la había hecho y me pareció absolutamente poderosa porque creo que los que han transitado el camino de la espiritualidad encuentran que finalmente las causas del sufrimiento están asociadas a los anhelos y esos anhelos tienen que ver con las cosas o con lo que espero yo de la otra persona. Y, y en ese sentido es el ego, que tú lo explicas muy bien en tu libro y yo no voy a entrar a hablar de los detalles, pero sí algo que me parece absolutamente interesante conversar es
cómo desde pequeños, claro, yo dependo de otro para que me dé abrigo, para que me dé alimento, y cómo como mi paz y mi tranquilidad depende del otro, y esa circunstancia como que se va perpetuando y no me doy cuenta que hay un momento en que nada depende del otro y todo depende de mí. Háblanos un poquito de eso. Claro, a ver, cuando nosotros nacemos, se produce la gran herida en el ser humano, que es la herida de separación. Piensa que cuando estamos en el vientre materno, el feto o el embrión o el bebé no tiene que hacer nada para sentir calor, para estar en una temperatura adecuada, para alimentarse, ni respirar. Nada, es como que todo simplemente se da. Entonces, en ese estado, básicamente es ser, no hay nada que hacer, solo ser. Y se siente pues en una unidad completa con la madre, el bebé y la madre están íntimamente relacionados. A partir de que nacemos, no se te olvide que somos el animal más vulnerable de todos los animales en la tierra. Es decir, nacemos y los caballos, otros animalitos, empiezan rápidamente a caminar, a alimentarse, a poder tener una autonomía, pero el ser humano tarda años en conseguir esa autonomía. Entonces, el niño pequeño, claro, ya ahí empieza a darse cuenta de que empiezan a surgir, digamos, las necesidades, Santi. Entonces, ya el niño siente hambre, siente frío, siente calor, siente dolor y a través del llanto llama a mamá o a papá o el cuidador que esté para que supla o arregle esa necesidad que está experimentando. ¿Qué pasa? Que el cerebro empieza a asociar que siempre esas necesidades tienen que ser cubiertas desde fuera, a través de otras personas. Claro, el niño es completamente vulnerable, no podemos ir a trabajar, no podemos alimentarnos, no podemos ir a cocinar, ni hacer un montón de cosas y necesitamos de el adulto para que cuide de nosotros. ¿Qué pasa? Que luego llegamos a la edad adulta, pero el cerebro ya tiene esa información súper automatizada. Entonces, ya realmente no necesitamos a nadie para sobrevivir y vivir más que a nosotros mismos, pero seguimos volcados en satisfacer nuestro bienestar a través de necesidades externas. Entonces la gente es como, es que cuando yo tenga este coche, es que cuando yo tenga pareja, es que cuando yo tenga este trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú vas consiguiendo todas esas cosas, al final te das cuenta de que si hay un vacío interno, nada lo llena. Satisfacen, sí, obviamente, pero no llenan ese vacío que hay en el interior, que solamente, en mi opinión, se puede llenar desde el encuentro hacia uno mismo y hacia esa autonomía real, darnos cuenta de que las cosas externas producen una emoción, pero no nos dan ni el bienestar ni nada. Muy bien. Otro tema que me pareció, a mí me pareció controversial desde alguna perspectiva, pero luego tú, no sé, en la página 80 lo aclaras, y lo digo es para los que se van a leer el libro, que seguramente todos los que te vean van a estar interesados en el libro y al final dejaremos en el video los enlaces y todo para que lo adquieran. Y es que en la primera parte del libro tú hablas de algo que estoy de acuerdo, pero desde semánticamente diferente, y es, venías hablando de que todo lo que ocurre es perfecto y de la perfección en lo que ocurre, pero un poco más adelante también dices, todo ocurre como fue pactado. Escucha, y de alguna manera hablas del destino y a mí me da susto el destino. Eh, pero luego llegas a un punto en el que explicas que realmente eso de perfección, porque digamos, cuando uno lo lee y dice perfección y todo lo que ocurre es perfecto, seguramente el que tiene una pérdida gigante dice, "Ah, perfecto, no sé qué tanto, no me entraría como muy fluidito el perfecto, pero luego lo explicas como algo que tiene que ocurrir y va a ocurrir como tiene que ocurrir porque así debería ocurrir. Entonces quisiera un poco que nos hablaras de eso en función de que es más un tema de aceptación. Cuando uno acepta la realidad y las cosas son como son, es decir, perdí el vuelo, hay trancón. Yo recuerdo hace unos años, muchos años, como 14 creo, que me partí tibia y peroné y la gente pensaba que yo estaba esguinzado y tenía 4 fracturas. Y yo nada más pensaba en que yo no perdí la pierna, en que no fue tan grave, en que pues eso lo curarán y ya camino. Entonces todo el mundo decía, que no estaba como en el shock de me volví nada la pierna, no, porque hay pierna todavía. Y en ese sentido es como acepto esto y lo acepto porque pudo ser peor,
Y creo que ese es un punto clave de por qué sufrimos, porque no aceptamos esa realidad. Y quisiera que nos hablaras un poco de eso. Perfecto. Entonces, volvemos a nuestro amigo el ego. Y el ego, claro, el ego lucha constantemente porque la realidad se ajuste a sus expectativas, a sus creencias. Entonces, el ego asume que algo es perfecto porque encaja perfectamente en su patrón, en su idea de lo que es la perfección. Pero claro, digamos que desde el mundo más espiritual, la perfección no es que las cosas sean como nosotros pretendemos que sean, sino esto que tú dices, es la aceptación. El mayor problema del ser humano, y los budistas hablan mucho de esto, es esa lucha contra lo que es, contra la realidad. El ser humano se empeña en que las cosas se ajusten a su forma de ver el mundo. La aceptación no es decir, ay, qué bien que me ha pasado esto. Que, por ejemplo, el caso que tú contabas, ay, qué bien, he tenido este accidente, todo es perfecto y maravilloso. No, no, la aceptación tú puedes decir, oye, no me gusta haber tenido este accidente, claro que no me gusta tener que tener esta recuperación, pero ¿de qué me sirve luchar? Si está sucediendo, que el problema del ego frente a la perfección es una lucha, siempre luchando contra lo que es, porque me gustaría que mi jefe sea diferente, me gustaría que mi pareja sea diferente, me gustaría yo ser diferente, y es como, ok, pero vamos a ajustarnos a la realidad. ¿Qué está sucediendo? Y en base a lo que está sucediendo, es como transito esto de la mejor manera posible. Porque al final, cuando tú entras, la aceptación es un proceso, no es una cosa que se hace de un día para otro. Tú tienes que ir procesando desde que vives, digamos, la situación y se genera el estímulo hasta que tú consigues aceptar, pasas por un proceso. Entonces, la aceptación es decir, vale, esto que está sucediendo no me gusta. Entonces, ¿qué puedo hacer para transitar por esta situación de la mejor manera posible? Pero Santi, ¿sabes qué es lo peor? Que la gente lucha incluso por las cosas positivas. Es decir, tú estás de vacaciones y cuando les quedan 3 días para que se acaben las vacaciones, empieza la lucha. Jo, es que ya se va a acabar, es que no quiero que se acabe. ¿Y sabes qué pasa? Que te perdiste esos 3 días de vacaciones sufriendo por algo que por más que luches va a suceder. Es decir, tus vacaciones se van a acabar. ¿No será mejor vivir el presente y disfrutar ese momento? Y aquí es donde hablamos de la perfección. Esa es la perfección. Yo creo que ahí tocas otro tema que me parece súper importante, que a muchos nos ha costado entender. Tú lo mencionas con otro término, pero al final es lo mismo y es la impermanencia. Yo creo que en la medida en que entendamos la impermanencia, que ya tú nos hablarás un poco más de esto, pero al final nada es eterno en el mundo, como la canción, pero tiene que ver con que efectivamente ni lo bueno es eterno, las vacaciones no son eternas, ni el momento difícil con el jefe o con una persona dentro del trabajo tampoco es eterno. O sea, y parte de la aceptación de lo que tú decías del presente es, esto es hoy, pero no va a ser mañana, ni lo bueno ni lo malo, porque a veces también queremos que se perpetúe lo bueno eternamente y háblanos un poquito de eso, de la impermanencia, que me parece que es un concepto que está en tu libro que es importante mencionar. Sí, correcto. Es algo de lo que hablan muchísimo los budistas. El ego lucha constantemente porque todo se mantenga estable, permanente, pero es que realmente la única realidad que existe es que todo cambia. Nosotros vivimos ciclos, como tú decías, ni vivimos ciclos maravillosos y fantásticos siempre, ni ciclos de dolor constante. Entonces, todo cambia, nosotros cambiamos. La persona que somos hoy no fuimos ayer ni vamos a ser mañana. Cada experiencia que nosotros vivimos cambia nuestra realidad, nuestra forma de afrontar las cosas. Y precisamente esta lucha contra la impermanencia, buscando esa permanencia de todo, que las relaciones sean iguales como desde el minuto uno que iniciaron, sentirme igual en el trabajo desde que empecé, en fin, todo esto hace que aparezca una palabrita muy interesante que se llama el sufrimiento. Porque el dolor es inherente al ser humano y cada vez que hay una pérdida, puede ser de una persona, de un trabajo, oye, o de tu propio ego, cuando van muriendo características tuyas a través de la sanación, por ejemplo. Entonces, el dolor es de parte del duelo.
todo lo que cambia en nuestra vida y nos genera pues esa emoción, digamos, de tristeza, miedo, hay que transitarlas. El problema viene con el sufrimiento, porque el sufrimiento sí es una elección del ser humano. ¿Y por qué sufrimos? Porque luchamos contra el dolor. No quiero pasar esta situación, no quiero que esto sea así, no quiero que mi pareja sea así, no quiero que mi jefe sea así. Y lo único que estás haciendo, como le digo siempre a mi gente cuando viene a consulta, digo, estás perdiendo el tiempo y energía, porque tu jefe, por más que tú digas que no quieres que sea así, va a seguir siendo así. Si tú coges y dices, ok, me duele esto, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer por mí? Que es el proceso de la aceptación, es cuando tu sistema empezará a darte las respuestas para salir de donde estás. Perfecto. Y ahí hay algo que me parece súper importante y es, de alguna manera, dentro de lo que hemos hablado, es las cosas tienen que suceder y sucedieron. Punto. Es que ya sucedieron, ya no hay vuelta atrás, ya sucedieron. Y ese es como un primer ejercicio. Pero el otro segundo ejercicio es que tú lo has mencionado de varias formas y es, ¿qué aprendo yo de esto? Porque al final no es romanticismo, es evolución. Es, esto me pasó por algo, para algo. eh, Tú decías en el libro que al final las circunstancias difíciles, lo mencionaste así, las circunstancias difíciles son retos. Y yo creo que la vida tiene sentido, o por lo menos para mí, no sé, en la medida en que nosotros tengamos la capacidad de asumir el reto. Es difícil, es duro, es complicado, pero es la posibilidad que yo tengo de decir, ¿sabes qué? Le di la vuelta a esto. O sea, lo transformé y un poco es lo que queremos nosotros con estas charlas y con lo que queremos hacer con el centro de pensamiento, es darle herramientas para decir, esto no es de decreta, visualiza, declara y todo se te va a dar sin hacer nada, no es así, pero sí es una realidad que dependiendo cómo yo enfrente la situación, sí puedo darle un vuelco, aprender y cambiar un poco la realidad. Yo digo, eso de construir el futuro, no es el futuro que tú te imaginas, es el futuro que tiene que ser, porque al final la pandemia nos lo enseñó, es que ahí está. Sí, pero tú tenías viajes, no pudiste viajar, tenías un trabajo, muchos lo perdieron, tuviste dificultades, con lo cual, ¿dónde está ese visualicé, decreté lo que quisiste, pero no fuiste, no paseaste, te encerraron, pasaste momentos de claustrofobia seguramente? Y ahí es, la naturaleza te lo está mostrando. No eres tan poderoso para crear ese futuro tal cual lo quieres, pero sí para lograr muchas cosas y, como digo yo, sobre todo estar tranquilos. Entonces, yo creo que ahí se abre un tema que me parece importante en esta segunda parte, porque hemos hablado de lo terrenal, ¿sí? Del aquí, el ahora, de nuestras relaciones, pero hay temas que son absolutamente difíciles, y yo creo que difíciles, digo, controversiales para muchas personas, Sí. y están en el libro. Y yo quería en esta segunda parte de la entrevista, de la charla, empezar a que habláramos del alma, de qué es el alma, porque yo tengo que reconocer que en mi ejercicio personal, que empezó hace 30 y pico de años, yo lo llevé mucho desde la mente, desde la lógica. Y desde la lógica, cuando alguien se me salía de la lógica, ya no me gustaba tanto. Entonces, tú mencionas a Platón con la transmigración de las almas, y pues yo leí mucho Platón porque yo soy más socrático que platónico por algunas diferencias que tenía. En ese momento de la vida era sobre todo la religión y la religión católica es muy platónica, en esencia. Entonces yo dije, pucha, esto se parece más a la religión que a lo que yo pienso, pero en ese deambular sí encontré que el alma existe y sí encontré cosas relativas al alma. Entonces, yo quisiera que nos hablaras tú un poco, ¿qué es el alma? Y a partir de eso ahí vendrán muchas más conversaciones, pero empecemos ya a poner sobre la mesa ese tema que es complejo, porque desde la lógica de afrontar la vida es fácil, pero cuando la gente se le mete uno con el alma, ya todo el mundo se pone nerviosito. Entonces, si quieres, empecemos por ahí. ¿Qué es el alma, Caro? Correcto. A ver, claro, piensa que nosotros vivimos en una sociedad dominada por el ego, el que nos dice que lo que existe es lo que vemos. Es decir, estos personajes con la ilusión de la separación, la dualidad y todo eso. Ese ego ha cogido tanto, tanto, tanto las riendas de nuestra vida que nos olvidamos de que es solo el personaje de la película, pero no es el actor real, ¿no? El alma es un concepto, ¿vale? Pero es nuestra esencia, es lo que está dentro de nosotros. Eh, yo siempre digo, Santi, que
porque no hayan métodos científicos occidentales, por decirlo de una manera, para demostrar la existencia del alma o nuestra parte espiritual, pues en mi opinión no quiere decir que no exista. Es decir, en su momento se pensaba que la Tierra era el centro y que el Sol giraba alrededor, ¿vale? ¿Por qué pensaban eso? Porque no se había podido demostrar de otra manera. De repente aparece la teoría y se demuestra que no, que el centro del sistema solar no es la Tierra, es el Sol. O que la Tierra, por ejemplo, es plana, aunque hay personas que todavía, y con todo respeto, lo piensan, no voy a entrar ahí, pero bueno, pues, o por ejemplo, las bacterias. Eso no existía, pero hasta que aparece el microscopio. Entonces, para mí que algo no tenga una demostración empírica, científica, pues no significa que no exista. Significa que podemos darle la posibilidad a que simplemente aún no tenemos las herramientas. La física cuántica es algo que ayuda mucho desde este tema porque ha cambiado mucho el concepto del ser humano. Entonces, el alma, pues es lo que somos, Santi. Lo que pasa es que cuando el alma se encarna, viene a experimentar y para experimentar necesita de ese ego. Hay muchos personas que a lo largo de la historia de la humanidad se han encargado como de intentar poder probar todo esto de la existencia del alma, empezando por Platón. Pero, por ejemplo, hay uno en la actualidad que a mí me encanta y tiene unos vídeos en YouTube bastante interesantes, que es el doctor Manuel Sanz, que habla de experiencias cercanas a la muerte. Y es un cirujano, es un médico cirujano español que está haciendo varias investigaciones y son muy curiosos los resultados, ¿vale? Donde él dice, esa supraconciencia existe porque las personas son conscientes de cosas, recuerdan cosas que se supone que están dormidos o a punto de morir. Brian Weiss, un psiquiatra, ya tiene ahora 80 años, pero en su momento Brian Weiss hizo muchísimas hipnosis donde fue mostrando esa existencia de esa reencarnación, ¿no? Que al final el personaje nunca es el mismo, pero el alma sí. También Ian Stevenson, otro psiquiatra que ya falleció, pero también estuvo estudiando muchos niños que venían con unas habilidades bastante interesantes que no habían desarrollado aquí. Entonces, pues esto al final cada uno tiene derecho a creer o no creer, porque como tú decías al principio, aquí no venimos a imponer nada. Ahora, para mí es indudable la existencia del alma y que muchas experiencias que nosotros hemos vivido en otras vidas influyen en esta. Yo ahí creo, digamos, para aportar en el ejercicio, yo voy a hablar, seguramente lo que yo voy a decir lo dijo alguien más, o sea, no lo he leído, pero es que a veces el ego hace que la gente y las personas creamos que lo que se nos ocurre a nosotros es como una genialidad brutal y un análisis profundo. Yo digo, esto lo estoy diciendo, pero seguramente alguien en alguna parte del mundo también lo dijo porque estoy partiendo de hechos fácticos y digamos de cosas irrefutables para explicar que el alma existe como tú le explicas en tu libro. Porque para muchas creencias, y no voy a entrar en eso, eh, el alma no transmigra. Pero yo estoy convencido, ahora sí con Platón, a los 16 años, Platón y yo tenemos diferencias, pero hoy sí creo en la transmigración porque la puedo ver y no la puedo ver en mí realmente, pero la puedo ver en la humanidad. Es decir, ¿cómo pasas tú de creer que la esclavitud tenía sentido y era legal y lo veías? ¿Cómo rompes ese ciclo? De alguna manera, porque las almas fueron evolucionando, porque te vas acercando más a la esencia o cómo hoy puede haber muchos más vegetarianos, pero vegetarianos por niveles de conciencia. El otro día vi un video de un niño que lloraba cuando le querían dar un pulpo y decían, es que es un animal, es un animal. Y cuando uno empieza a ver información científica, ve que los gorilas no son vegetarianos. Y entonces somos muy parecidos a los gorilas y los gorilas son vegetarianos y tenemos una idea de que la masa muscular no se desarrolla para los que no son vegetarianos, pero las vacas y los toros son súper robustos y son vegetarianos, llamémoslo así. Entonces, al final, solo observando, uno empieza a darse cuenta que hay cosas que hemos hecho
como sociedad, como abrir un hueco en la Tierra para desenterrar lo que el planeta se demoró miles de años en enterrar y lo quemamos y movemos el mundo a partir del petróleo y de contaminar. Y decía, eso era por un nivel de conciencia bajo. Hoy el nivel de conciencia no tiene que ver solo con la información, sino con el sentir, con el no causar dolor, con el no ser uno causa de sufrimiento del otro. Las guerras, cada vez las penas de muerte se empiezan a entender. Yo no tengo que responder matando ni acabando al otro. Entonces, digamos, desde mi perspectiva, la humanización de la especie tiene que ver con que las almas se van envejeciendo y van entendiendo otras cosas. Y a partir de eso, seguramente a ti te pasará con tu hija, así como a mí con la mía, que cuando eran pequeñas llegaban y le contestaban a uno unas cosas que no tenían la información suficiente como para haber hecho ese análisis. Uno dice, pucha, lo entiendo yo ahorita y con dificultad, y tú vienes a los 7 años, 6 años y me haces un análisis que uno dice, esto no, esto es de un alma vieja, esta alma lleva sus reencarnaciones. Aquí donde viene la parte eh, importante para que nos cuentes cómo lo ves tú, porque digamos, como dices tú, aquí estos son más formas de verlo que de certezas absolutas, es porque hay unas almas que sufren tanto en unos cuerpos, digamos, porque esa necesidad, y yo no sé si lo entendí bien, y lo tengo como pregunta el libro, al final, todas las almas vivimos todo, o sea, todas sufrimos mucho y todas vamos a llegar a, no sé, yo llamo iluminación, el tema, pero al final todas pasamos por todos los ciclos según lo, es que ahí me quedaron las dudas y es un poco para que nos las despejes. Sí, mira, yo te lo intento explicar como gráficamente, como se lo explico a mi gente. Tú imagínate que el todo es como una nube muy grande, como estas que puedes ver aquí atrás, y las almas son trocitos de esa nube que se desprende y que vienen, yo siempre digo, como si viniéramos con un listado, como el listado de la compra, pero es el listado de las experiencias que ese todo necesita para que llegue como toda esa información. Entonces, yo siempre digo como necesitamos 1 kilo de miedo, 1 kilo de sufrimiento, 1 kilo de rabia, 1 kilo de robar, 1 kilo de que nos roben, en fin, todas las experiencias, porque todo eso nutre a este todo. Entonces, el alma, antes de encarnar, seguimos hablando con temas que, bueno, son bastante profundos y peliagudos, podemos decir. Antes de encarnar, se hace un plan. Se hace un plan. Nosotros tenemos, digamos, familias de almas. Familias se refieren a almas que suelen compartir muchas encarnaciones en las que nos vamos rotando los roles para poder ir experimentando todos los roles. O sea, en definitiva, el alma no es tanto que venga a aprender lecciones, viene a experimentar cómo se siente ser padre, cómo se siente ser hijo, cómo se siente cuando tienes salud, cómo se siente cuando tienes dinero, cómo se siente la pobreza, en fin, ¿vale? Todas esas experiencias. Entonces, el alma, junto con nuestros guías espirituales, que son seres de luz, planifica qué quiere venir a experimentar y elige a los personajes que quiere en su vida para experimentar todo eso que se ha propuesto. De aquí que, claro, cuando nosotros estamos viviendo situaciones, si nosotros comprendemos que nuestra alma eligió a esos personajes, esas vivencias, no significa que desde el ego no las vayas a llorar y a sufrir. O sea, nadie quiere estar enfermo. O sea, nadie quiere tener pérdidas y sufrir. Pero claro, lo que necesita el alma no es lo que necesita el ego. El alma, yo siempre digo que cuando se encarna es como un niño cuando va al colegio. Y en ese colegio aprende asignaturas que le gustan, asignaturas que no le gustan, tiene amigos que le gustan, amigos que no le gustan, pero al final va a vivir esa experiencia. Y para nuestra alma, lo que vive realmente es lo que eligió y lo que decidió experimentar. Es el ego al que, pues, evidentemente, con sus emociones, pues hay situaciones muy duras, ¿vale? No sé si me he explicado, Santi. Sí. Y tocaste un tema que lo tenía ahí y que me parece interesante. Digamos, lo entiendo, digamos, a mí, pero esto es simplemente una opinión mía. Yo, digamos, en esos
temas de las almas familiares, yo quizá no estoy muy cercano porque creo que hay muchas cosas que sí tienen que ver es con la genética. Y a veces hay unas explicaciones que algunas personas que practican, a mí no me gusta señalar nada porque todo es respetable para mí y es más, siempre si uno está en la búsqueda de, me parece bien. Lo que pasa es que también hay mucho charlatán que aprovecha ciertas circunstancias y entonces cuando se hablan de esas almas familiares, a mí me parece que hay mucho de genética. Es decir, tú puedes heredar una predisposición, no sé, a las adicciones o al cáncer, o no es que el alma cancerígena venga de, de miembro de la familia. Entonces, pero digamos, esto era más un comentario, pero sí quería hablar de algo. Más un comentario de decir, ahí, yo no lo sé, no sé qué tanto sea así, pero hay algo que tú hablas de las guías espirituales y ahí yo tampoco lo sé. Digamos, yo sí creo que más que guías espirituales, digamos, extraterrenales, llamémoslo de esa forma, yo no lo sé y me gustaría que hablaras un poquito más de eso para entenderlo, porque no lo sé, nunca había entrado en ese camino. Pero también yo no sé si esto cabe dentro de tus formas de verlo y es, yo sí creo que hay maestros en vida. O sea, yo siento que hay gente que llega a uno en ese cuerpo, pero es un alma que quiere mostrar un camino, que quiere enseñarte y que muchas veces lo más gracioso es que los egos grandes rechazan al que le está ayudando. O sea, los egos grandes quieren que le lleven la razón, pero muchas veces el maestro es todo lo contrario. El maestro es el que dice, no, sabes que no pienso como tú, sabes que creo que estás equivocado, sabes que tienes tanto potencial y te estás perdiendo o desperdiciando, y el ego es, no, el equivocado eres tu dedo señala para allá y tres señalan para acá. Eh, ahí quisiera que nos hablaras un poquito del guía espiritual y del maestro terrenal, a ver si en algo coincidimos. Sí, el maestro terrenal son esas personas que nos encontramos en nuestra vida y realmente yo digo que los grandes maestros son los que más confrontan a nuestro ego, más, digamos, dolor en principio nos generan porque nos hacen desarrollar capacidades, cualidades, nos muestran carencias. Claro, a mí me ha encantado esto que has dicho de que cuando señalas a una persona, ¿vale? Porque claro, no nos olvidemos que como estamos desde la dualidad y de la separación, lo que a mí me sucede es culpa tuya. Yo no lo miro en mí. No significa, Santi, que si tú vienes y yo qué sé, me matas, no significa que tú no estés haciendo esa conducta ni yo te haya creado y te haya inventado, ¿vale? Pero al final, que tú hayas entrado en mi vida, en cierta manera, lo ha generado mi propio sistema. A veces desde el alma, a veces conductas desde el ego, porque claro, si yo me meto en un entorno donde aumente las probabilidades de que haya una persona que quiera venir a matarme, pues también yo estoy generando esa situación. Entonces siempre tenemos que diferenciar como lo que es la parte tierra, que son esos maestros, esas personas que realmente nos obligan a confrontarnos y que si yo miro dentro, es donde puedo ponerle límites, puedo aprender, puedo intentar ver qué me está enseñando. O sea, vienen muy bien y nuestros grandes maestros son los que más shock, por decirlo, nos generan. Luego están los guías espirituales. A ver, hay muchas formas de energía, así como yo personalmente. Me niego a pensar que los únicos seres que existimos somos los que vivimos en la Tierra, en un universo que no tiene ni límites, ni límites. Hoy justo estaba leyendo un artículo, pero no me acuerdo del nombre del señor, pero es un científico, tal vez astrónomo, no, ya no me acuerdo, que estaba diciendo que a lo mejor las señales que se recibían de otras galaxias, lo que tenían que hacer era estudiarlas en conjuntos porque a lo mejor era como información y comunicación de otras galaxias, ¿vale? Entonces, yo no voy a entrar en esto, pero lo que sí digo es, en un universo que no tiene límites, que cada vez vamos descubriendo que hay más galaxias, más soles, más historias y pensamos que lo único que existe es este planetita chiquitito que es la Tierra, pues también existen otras energías. Todo esto es muy personal, Santi, ¿vale? Y yo sí he sentido esas energías, conecto con esas energías. Es más, uno de mis guías es quien me ha ayudado a escribir este libro y me ha dado muchísima información que yo no tenía tan clara. Me ayuda a entender un montón de cosas,
¿vale? Entonces, hay diferentes tipos de energías y entre ellos pues está nuestro guía principal, que es un guía que acompaña a nuestra alma encarnación tras encarnación. Yo siempre digo que son como nuestro coach, porque sabe realmente a qué venimos. Pero claro, los ojos físicos, terrenales, en principio no lo ven. Y vivimos en una sociedad que se basa en base a lo que ve. Entonces cuesta mucho comprenderlo, pero en mi opinión, o sea, tampoco tengo ninguna duda de su existencia. Pero estos guías, llamémoslo así, y esto es solo para entender un poquito más, porque claro, yo estoy seguro de las energías, estoy seguro de las almas. Digamos, cuando la gente habla de no creo en los fantasmas, o de la gente habla, no creo en la reencarnación, pero le tiene miedo a los fantasmas, y uno dice, Mm, aquí hay una contradicción, o sea, porque esa es un alma que está en alguna parte y está ¿correcto? inquieta, inquieta. Eh, Tú usas un término que a mí me llamó la atención porque yo lo uso y no sé por qué lo uso, porque esto de verdad no sé de dónde salió, pero yo uso el bajo astral y lo voy a explicar, es porque yo he tenido experiencias, no sé cómo se llaman, fantasmagóricas, es decir, yo he visto muchos fantasmas, pero desde mucho tiempo, no es que lo vea como el, en las películas ni nada, sino que los he visto, digamos, no sé explicarlo claramente, pero ni me han asustado, ni me pone nervioso. eh, He tenido algunas experiencias que no voy a mencionar porque, pues, distraen más que aportar. Y yo, desde mi perspectiva, en vez de acercarme, me alejo, porque yo no tengo el manejo de nada y creo que existe, ¿sí? O sea, yo no sé si voy a cargar un bajo astral aquí por andar tratando de ayudar a que alguien trascienda. El que no ha trascendido, pues, que busque su coach, no soy yo. En ese sentido, parte de lo que a mí me causa curiosidad es, yo sí creo que las almas están acá, digamos, en otra dimensión, pero digamos, voy a ponerlo con un ejemplo, es como pensemos que la Tierra es una casa y yo creo que todas las almas habitan la casa, en alguna dimensión dentro de la casa. Pero lo que te entiendo es, ¿tú piensas que eventualmente esos coaches esos maestros podrían venir de otras galaxias o sea, ser extraterrestres literalmente? ¿Es eso Claro, es o que entendí mal? no, es que el término extraterrestre, al final, Santi, ¿qué significa? Que es fuera de la Tierra. Sí, 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 Es que sí. Yo, realmente nuestras almas se encarnan aquí, pero ni siquiera quiere decir que sean de aquí, porque no se generan en la Tierra. Entonces, digamos que esos guías, los mismos ángeles y las energías del bajo astral son frecuencias vibratorias. Digamos que en una línea tenemos los seres de luz que estarían ahí, los guías, los maestros espirituales, los ángeles, que son energías que vibran en una frecuencia muy elevada, con la que normalmente conectamos cuando nosotros estamos vibrando en emociones que elevan nuestra frecuencia, compasión, amor, bondad, alegría. Y luego tenemos el otro plano, que es el que tú hablabas, el bajo astral. En el bajo astral nos encontramos con frecuencias de baja vibración, frecuencias con las que conectamos cuando tenemos rabia, cuando tenemos miedo, cuando estamos tristes, pero no porque experimentemos la emoción, sino que es cuando algo nos tiene demasiado secuestrados, ¿ok? O sea, nuestra frecuencia no se baja porque a mí hoy alguien me haga daño y yo me enfade, porque es una emoción, estoy respondiendo. Pero si yo vivo enfadada, mi frecuencia es mucho más baja y es muy posible que conecte con ese tipo de frecuencias. Y luego yo separo a las almas que no trascienden, que se quedan por algún motivo, digamos, atrapados en la casa, como decías tú. Realmente no es que quieran hacernos daño, no es ese pánico que nos meten en las películas. Necesitan ayuda. Algo se les ha quedado pendiente, algo o se han quedado muy apegados a tierra. Entonces necesitan trascender, no quieren hacernos daño en realidad. Simplemente, pues muchas veces buscan ayuda para poder resolver sus cosas o se quedan pues ahí viviendo su existencia desde otro plano, ¿no? Y otra frecuencia. Súper. No, y es que quería que habláramos de eso porque tú lo tocas dentro del libro, pero digamos, lo que me parece interesante en este punto
es lo siguiente, y para toda la audiencia, es el libro no se trata de hablar de esto que hemos hablado en esta segunda parte del podcast, sino de dar algún tipo de contexto dentro de lo que explica Caro en su libro, pero yo creo que es importante que lo vean porque me parece interesante el libro. Yo no entré en el tema del eneagrama ni los eneatipos porque ese es el libro y es importante que la gente lo compre, lo vea, lo lea y lo entienda, porque ahí básicamente se va, ese es el plano muy pragmático y terrenal que me parece importante. Y es, mira, a mí me impresiona porque yo no sé si será porque yo me critico tanto, pero claro, yo me veo reflejado en los 9 eneatipos y digo, no, yo tengo un poquito de todo, o sea, yo tengo que mejorar aquí en todo y encuentro explicaciones. Entonces, digamos, quiero es contarle a la gente que en el libro, digamos, hay ejercicios prácticos donde te dice qué preguntas hacer, de qué resolver, qué cosas preguntarte, cómo practicarlo. Es un libro para tomar acción, digamos, para que no se vaya nadie a distraer con nuestras conversaciones eh, espirituales sí, sino que es un libro pragmático, o sea, con explicaciones del por qué desde la visión de Caro suceden, pero esto tú lo dices en el libro, mira, esto lo puedes mirar desde lo espiritual o desde la psicología. Y si lo miro uno desde la psicología, es bastante práctico y a veces no nos encasillamos en un solo eneatipo, sino yo, como te digo, yo veo como un poquito de todos en mí, en unos muy lejano, pero alguito, y en otros digo, uy, yo soy muy esto, eh, y sobre todo porque permite, para mí el ego tiene un caldo de cultivo que es la mente, porque uno al final, y esto es una complejidad que voy a dejar aquí en la conversación, es uno al final no sabe si el problema es real o el problema es del ego. O sea, esa es una línea súper complicada. ¿Sí me explico? A veces hacer este tipo de podcast, uno no sabe si es realmente una vocación de servir y de dar una información y, y, y de formar para transformar o una trampa del ego que tú quieres ir a contar tus ideas y lo que tú piensas. ¿Sí? Porque yo vivo en esa complicación y eso fue un descartes del pienso, lo existo que nos jodió un poco porque o sea, si yo pienso es la única forma de mostrar que existo y la duda metódica, entonces dudo de todo. Entonces uno leo el libro tuyo y digo, pues pucha, ¿será que lo mío es ego muy exacerbado? Porque digo, ego hay, yo no sé si alguien, seguramente el que se ilumina y hace todas sus fases completas, podrá decir que se desprendió del ego, pero el ego está ahí y está jugando con nosotros todo el tiempo, permanentemente. Entonces, lo que quería decir era y recomendar es, el libro es práctico, el libro te va diciendo qué cosas debes revisar y creo que hay que revisar los 9 y haces después algo muy superficial que de pronto buscaremos otro espacio para hablarlo y es el tema de los chakras y los eneatipos. Ahí me perdí un poquito porque pues yo no sé dónde queda el plexo solar, ni el tercer ojo, ni nada. Entonces yo decía, pucha, pero este es el primero, el segundo. O sea, lo mío ya era más de orden en el cuerpo que no me ubicaba. Yo sé mucho, sí, de fisiología, yo sé que es cabeza, tronco y extremidades. Ahí ya me la sé completo lo que hay en el cuerpo. Y quería decirte, para ir cerrando, ¿qué crees que no se nos quedó por preguntarte o por contar o que quieras agregar? Quiero agregar algo muy importante y es que no buscamos la destrucción del ego. Esto no es una, ay, no me viene la palabra, en fin, vale, no es una cruzada contra el ego. El ego lo necesitamos. Para eso nuestra alma se encarna. Solo a través del ego experimentamos el miedo, la tristeza, la alegría, aprendemos, evolucionamos como almas. Entonces no es una cruzada contra él, es solo entender cuál es su papel. Yo siempre digo que es conseguir que el ego conduzca el coche para llevarte al viaje, pero sea tu alma la que diga, tenemos que ir hacia allí, porque es la que realmente sabe hacia dónde tenemos que ir. Entonces, en el libro no se busca convencer a nadie ni cambiar ideas, simplemente es entender cómo podemos pasar de ese ego, de esa personalidad, al ser, pero sin destruir. Los dos se necesitan mutuamente. Sin ego, o sea, lo que tú decías de alguien muy evolucionado, o sea, la verdadera evolución, Santi, en mi opinión, se ve en la vida
diaria y cotidiana, cuando yo soy capaz de reaccionar con compasión frente a alguien que me daña. A mí no me vale el irme a una montaña, a vivir sola en una casa y a decir, soy súper elevada, no siento ninguna emoción. No, a eso no venimos. Si el alma quisiera experimentar eso, no se encarna, porque ahí estamos en no siento ninguna emoción. Así que para mí una persona, desde mi opinión, evolucionada es la persona que sabe vivir en la jungla o en lo que en el budismo llaman el samsara, que es la tierra, desde la visión del alma, la compasión, la unidad, el valor, el amor incondicional. Para mí eso es la verdadera evolución, no aislarte y no sentir emociones. Yo siempre se lo digo a mi gente, hay que sentir las emociones, hay que vivir en tierra, hay que disfrutar de esta experiencia, pero sin olvidarnos de que hay algo mucho más allá que esta experiencia y que nuestra alma ha vivido tantas cosas que realmente lo que vive ahora no es muy horrible para el alma. Para el ego y el personaje sí, y se viven cosas, pero precisamente es a lo que venimos. Entonces, no vamos en contra de nuestro ego, vamos a decirle, tú sirves para esto y tú, que es el alma, sirve para lo otro. Y los dos juntos, en una integración, nos hacen sentir en unidad. Es integrar la luz y la sombra, es integrar tierra y espíritu. Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo, no es para que la gente deje de desear cosas materiales, no es para que la gente no quiera vivir experiencias, no, pero vivirlas desde otro lado, no para llenar vacíos. Súper, Caro, súper claro y me acordaba algo cuando hablabas y es, eh, al final es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Me causó mucha curiosidad porque el libro tuyo me lo leí como en 2 semanas, digamos, iba leyendo de a pedazos y con alguien estaba hablando y por alguna razón, le decía: "Mira, es que si tú cambias simplemente pequeñas cosas de tu vida, la vida empieza a mejorar, porque no nos damos cuenta por ejemplo, la alimentación, qué información le entrega al cuerpo. La alimentación es información y depende de lo que tú consumas, le das información. El descanso es importante, lo que consumes, o sea, entre oír personas peleando en un reality, odiándose y escuchar a este psiquiatra que tú mencionabas hablando sobre la meditación y el estudio de Berkeley, donde explica los beneficios de la meditación, pues es la misma hora gastada en otro tipo de información y tu mente se predispone a otras cosas. Pero a donde yo era, me da mucha risa porque me faltaban, no sé, 10 hojas de tu libro y cuando llego empiezas tú a mencionar casi que en orden lo que yo había dicho y ahí es donde digo, esta información es universal, la lógica es conciencia y la conciencia es una lógica que va funcionando y digamos que para todos los que nos están oyendo y para los que no también, porque en el universo quedará la información, vamos a hacer un curso ya, Caro muy juiciosamente hizo el curso, es un curso en línea que vamos a tener en la plataforma, que lo pondremos en el enlace también del video y también los enlaces para que compren tus 2 cursos y toda la información tuya para que te contacten, porque, digamos, esto es una charla, esto no es un curso, esto es simplemente conversar de cosas, pero Caro es la experta y creo que ese es un camino súper interesante. Yo creo que con el curso y con los libros tuyos la gente va a poder empezar a tener esa conversación y es, como digo yo, tómalo, déjalo, pero entiende que hay otras formas de ver la vida, de estar tranquilos, y esto no tiene que ver, porque me da mucha risa la gente, y tú lo acabas de decir, me gustó mucho por eso, la gente piensa que el que es espiritual anda en chancletas y vendiendo incienso, pucha, o sea, y que la plata no le importa y que no hace negocio y que no cobra por la consulta. Caro cobra por el libro, por el curso y por las consultas. Eso, Correcto. eso es así. Pero no es su objetivo de vida, no es el fin conseguir plata, sino que es la consecuencia de un servicio como cualquier otro. Entonces, ahí están todas las recomendaciones. ¿Algo más que quieras decir, Caro, antes de despedirnos? Pues que yo lo que busco, mi objetivo es que a mí me cambió muchísimo mi vida y lo que invito a las personas es a que puedan hacer ese camino porque estoy segura de que no se van a arrepentir. No se van a Así es. arrepentir. Es mejorar al fin y al cabo. Así que, y yo amo lo que hago, así que aquí estoy a la disposición. Mil gracias, Caro. Gracias por aceptar la invitación. Sé y estoy seguro que nos veremos
en muchas más oportunidades y creo que ese es el camino de todos, digamos, estamos unidos aquí con un propósito y es que finalmente la humanidad sea mejor, seamos mejores seres humanos, más respetuosos, compasivos, amorosos. Hoy la ciencia lo está haciendo. O sea, hay un libro que se llama El caso de negocio de la amabilidad. Entonces, la academia está tomando muchos elementos para contarlos a aquellos que le dicen algo espiritual y se asustan, a contarlos de diferentes formas, pero al final de fondo está todo y es ese, llamémoslo despertar de conciencia, que no es más sino ver un poquito afuera de lo que las redes sociales mayoritariamente venden, porque hay de todo en las redes sociales, hay de todo en YouTube, pero lo que más se ve es lo que menos sirve en el fondo, que a mí no me parece Correcto. ni que cause daño, digamos, nos deja ver qué hay en el mundo, lo que tú dices, vivir en la jungla. O sea, no nos podemos ocultar al reggaetón ni a nada, me parece que cada uno tiene su gracia, digamos, o sea, me parece bien. Bueno, Caro, mil y mil gracias y nos veremos en otro capítulo y muchas gracias a los que vieron este video hasta acá y lo que todo el mundo recomienda, seguirnos en las redes sociales, darle like, compartir si quieren y nos vemos pronto. Chao, Caro. Gracias a ti, Santi. Feliz tarde. Chao. Transgresoría. El podcast by Cahill. Suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.